Hola, muy buenas. Hoy vamos a dedicar la sesión a pranayama, que es el control de la respiración. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. ¡Comencem! Muy bien, vamos a sentarnos en una posición cómoda de meditación, las piernas cruzadas, espalda erguida, alargamos columna. Y si estamos cómodos, podemos cerrar los ojos y apoyamos los brazos encima, las manos encima de las rodillas, como te resulte cómodo. La primera de las respiraciones que vamos a practicar hoy es la respiración yógica completa o respiración diafragmática. En sánscrito se llama Paripurna Pranayama. Muy bien, vamos a inhalar por la nariz, dirigiendo el aire hacia el abdomen, notando cómo se expande y cómo crece, como si se tratara de un globo. El aire ha entrado en la parte baja de tus pulmones. Continúa la inhalación mientras también dilatas las costillas. Pasamos de respiración abdominal a torácica. Los pulmones se llenan de aire en su zona media. Y luego, siguiendo la inspiración, la inhalación, un poco más hasta que se eleve la parte alta del pecho, que es la respiración clavicular. Es ahora cuando tus pulmones se han llenado de aire por completo. Retén durante unos instantes, sin tensionar el rostro, ni los hombros, ni el cuello. Y ahora sí, lentamente exhalas el aire por la nariz, primero vaciando la parte alta de los pulmones, luego la caja torácica y finalmente el abdomen. Quédate con los pulmones vacíos unos segundos y volvemos a iniciar la respiración diafragmática. Vamos a repetirlo con lentitud entre unas 10 y 20 veces. La técnica es importante, los movimientos respiratorios tienen que ser uniformes y suaves. No hay que forzar ni la inhalación ni la exhalación. Con esta práctica conseguimos que al respirar utilicemos más capacidad pulmonar. En el día a día, la mayoría de nosotros usamos solo el 30% de nuestra capacidad. Muy bien, continúas con esta técnica de relajación que combina respiración abdominal, respiración torácica y clavicular, llenando todo el aire desde la parte inferior hasta la superior en un movimiento único y uniforme. Esta respiración es súper importante porque es básica para entender cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Paripurna Pranayama, esta respiración, nos ayuda a calmar la mente, nos relaja profundamente, nos mejora el sueño, limpia los pulmones, favorece la eliminación de toxinas y nos activa la circulación y nos tonifica el corazón. Muy bien, ahora vamos a practicar otra técnica de pranayama. Es la respiración abdominal o square pranayama, la respiración cuadrada. Vamos a seguir a la misma posición, sentados, con la espalda erguida. Si quieres puedes colocar tu mano derecha sobre el vientre para notar el movimiento, si no, tal cual estás.
Cerramos los ojos y vamos a empezar la inhalación contando 4 tiempos. Inhala por la nariz, 1, 2, 3, 4. Retén el aire, 1, 2, 3, 4. Y exhala por la nariz en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Retén sin aire, pulmón vacío, 1, 2, 3, 4. Y iniciamos de nuevo. Concéntrate la atención en tu abdomen, inhalando en 4 tiempos. Observa cómo este se expande lenta y rítmicamente. Ahora mantén el aire 4 tiempos. De esta manera el diafragma baja y deja más capacidad en el tórax para que los pulmones absorban el oxígeno. Ahora exhala en 4 tiempos. Recuerda que los hombros están relajados, tu espalda sigue recta. Cuando hayas contraído ligeramente el abdomen, mantén 4 tiempos sin oxígeno para terminar el cuadrado. Y hacemos subir el diafragma, que ayuda a expulsar el dióxido de carbono. Y volvemos a inhalar 4 tiempos. Retén el aire. Exhalamos 4 tiempos. Retenemos sin aire 4 tiempos. Esta técnica favorece la concentración y la atención mental, equilibra las emociones, nos facilita también el sueño, aumenta la capacidad pulmonar, activa el sistema circulatorio, mejora el funcionamiento de los órganos intestinales, entre muchos otros beneficios. Ahora vamos con la tercera técnica, que es la respiración energizante o Kapalabhati. Tiene un efecto vigorizante para el sistema nervioso, es un buen recurso contra el embotamiento mental. En la misma posición de postura de meditación, con la columna bien erguida. Comenzamos a inhalar profundamente por la nariz, llevando todo el aire al abdomen, expandiéndolo como un globo. Exhalamos por la nariz de forma rápida y sonora, contrayendo los músculos abdominales, expulsando todo el aire que puedas. Lo vamos a hacer juntos, inhalamos, exhalamos. Podemos empezar con unos 20 bombeos. Un bombeo es una inhalación y una exhalación. Es común tensionar de forma automática los hombros o la expresión del rostro, pero hay que intentar evitarlo. Inhalamos y exhalamos por la nariz profundamente y rápidamente. Puedes continuar 3 rondas más. Puedes llevar la mano derecha al abdomen, incluso empujar el ombligo para notar cómo se hacen los bombeos. El resto del cuerpo queda relajado. Se puede practicar por la mañana, es mejor ya que es una respiración muy energizante y nos ayuda a limpiar el pasaje nasal, los pulmones y todo el sistema respiratorio. Aumenta la capacidad pulmonar, fortalece los músculos abdominales y mejora la digestión. También incrementa el nivel de oxígeno en el riego sanguíneo. Puedes hacer 20 bombeos para empezar, repetir 3 vueltas y entre vuelta y vuelta mantener los ojos cerrados y respirar de forma natural. Muy bien. La siguiente respiración o técnica de pranayama es Nadi Shodhana, es la respiración por fosas alternas. En la misma posición que estamos sentados, con la espalda erguida, confortables.
Apoyamos el dorso de la mano izquierda sobre la rodilla con la palma hacia arriba o hacia abajo si te resulta más cómodo. Y con la mano derecha flexionamos el dedo índice y el corazón hacia la palma. Y si prefieres dejarlos descansar en el entrecejo, que es el mudra de la nariz, también es posible. Ahora tapa la fosa nasal derecha con el pulgar y inhala a través del orificio izquierdo contando lentamente hasta 4. Cuando termines la inhalación, tapas el orificio izquierdo con el dedo anular, sueltas el pulgar exhalando lentamente en 4 tiempos por la fosa nasal derecha. Ahora, tal como estás, inhala por la fosa nasal derecha contando nuevamente 4 tiempos. Tapas la fosa nasal derecha con el pulgar. Destapas la fosa nasal izquierda y exhalas también en 4. Esto es una serie. Y puedes ir repitiendo esta serie las veces que necesites. Incluso más adelante, cuando esta práctica te resulte cómoda, puedes alargar la respiración en vez de 4 tiempos a 5, a 6, poco a poco. Es uno de los ejercicios respiratorios más efectivos para fomentar la claridad mental y la concentración, ya que cada fosa nasal está vinculada a un hemisferio distinto del cerebro y esta práctica equilibra el flujo respiratorio por ellas. La fosa nasal derecha está conectada al hemisferio izquierdo, se ocupa de los mecanismos de alerta, procesa información analítica y lógica, y la fosa nasal izquierda está conectada con el hemisferio derecho, que es el intuitivo, el emocional, que regula los mecanismos de relajación. Como consecuencia, balanceamos la actividad de los dos hemisferios. Cuando termines, relaja tu mano derecha sobre la rodilla derecha y respira normalmente durante unos segundos, disfrutando de la calma mental y de la serenidad que aporta esta práctica. Muy bien, la última técnica de respiración que practicaremos hoy es la respiración de la abeja, Bhramari Pranayama. Este es un ejercicio respiratorio que imita el zumbido de las abejas y posee unos efectos profundamente reparadores para el sistema nervioso. Tal como estamos sentados en una postura cómoda, inhala lentamente hasta llenar por completo tus pulmones. Y cuando exhales, produces un zumbido constante y profundo contra el paladar. Y lo hacemos juntos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Continuamos unos minutos. Toma conciencia del efecto del zumbido sobre tu cerebro. Permite la vibración sonora que se expanda por todo tu cuerpo. Inhala sin prisas, tomándote tu tiempo para llenar bien los pulmones de aire. Y exhala produciendo este zumbido constante y profundo de esta vibración tan beneficiosa. Esta respiración nos calma la mente, nos equilibra las emociones, restablece el sistema nervioso. También nos ayuda a mejorar la concentración y la memoria, elimina mucho la ansiedad y disminuye la presión sanguínea. Muy bien, cuando termines, descansas las manos, te quedas unos segundos con los ojos cerrados, en silencio, y disfruta de este efecto calmante que esta respiración ha provocado en tu mente. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado con estas técnicas de respiración y recuerda que las puedes usar siempre que necesites. Namaste.